Amados hermanos, aquí te saluda el pastor Juan Carlos Lima. Me da mucho gusto que hayas podido terminar lo que es la lectura bíblica de esta primer semana, amados hermanos. Si ya terminaste, has de haber leído 20 capítulos del libro de Mateo, 4 capítulos al día. Ahora quiero explicar de que el día sábado y día domingo van a ser días donde los vamos a usar para ponernos al día. En dado caso, no hayas podido leer tu lectura bíblica uno de esos días de lunes a viernes, entonces el sábado y el domingo lo vas a usar para ponerte al día. También te quiero dejar saber y recordar que por favor cómprate unos lapiceros de colores para poder estar subrayando, unos marcadores que te van a ayudar también a enfatizar algunas áreas de la Biblia, de tu lectura bíblica. Pero también te quiero recordar, si tú compraste la guía, puedes usarla desde el mero principio. O sea, amado hermano, vas a agarrar la guía en el libro de Mateo y vas a leer la introducción. Solamente leer la introducción. Cuando hayas terminado de leer todo el libro de Mateo, entonces contestas el resto, las preguntas y todo lo demás que hay en la guía. De esa manera, amados hermanos, lo vamos a estar haciendo. Si tú no compraste la guía, no hay problema. Nosotros de todos modos, para todos, vamos a estar poniendo un cuestionario semanal y también un video resumen todas las semanas. Así que eso es para todos. Pero para aquellos que compraron la guía, pues van a hacer este trabajo adicional con su guía. Bueno, ¿qué te parece si entramos entonces, amados hermanos, con este resumen semanal que vamos a comenzar el día de hoy? Comenzamos el primer resumen y, amados hermanos, vamos a estar viendo todos los libros del Nuevo Testamento. Así que te invito a que no te atrases y recuérdate, si comienzas algo, termínalo. Amén, es tan importante. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos con una oración y le pedimos al Señor su ayuda? Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te queremos dar las gracias, Padre, por este grupo que se ha unido para la lectura de tu palabra. Gracias por el privilegio que me das, Señor, de enseñar tu palabra. Ayúdanos ahora a ambos, Señor, a ponerla por obra, a ser obedientes en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Esta guía la he querido hacer un poquito, este video, resumen de video, quiero hacerlo un poquito diferente a lo que usualmente hacemos. Va a ser un poquito más simple y vamos a estar usando el programa que yo uso, programa digital que yo uso para ver algunas palabras importantes. Entonces, ¿qué te parece si vamos a Mateo capítulo 1, versículo 1 y vamos a ver aquí los versículos que usualmente la gente se saltea? Son versículos que tienen muchos nombres y que pensamos que tal vez no tienen importancia, pero tienen mucha importancia. Recordémonos de que el Evangelio de Mateo es un evangelio que presenta a Jesús como el rey. Entonces, varias de las cosas que vamos a ver en Mateo tienen que ver con reino, tienen que ver con rey y tienen que ver con la familia de reyes, amén, de realeza. Entonces, miremos lo primero que dice este versículo. Libro de la genealogía de Jesucristo y dice, hijo de David. Y es que, amado hermano, si vamos al capítulo 3 de Lucas, nos vamos a dar cuenta de que hay otra genealogía en el versículo 23. Aparece otra genealogía. Vamos a ver rapidito. 3:23 aparece otra genealogía y no comienza de la misma manera. Y algunas cosas que tenemos que saber acerca de estas genealogías es de que la de Mateo está dirigida o está relacionada con lo que es José, el padre de Jesús. Pero la de Lucas está relacionada con María, la madre de Jesús. Y nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, yo tengo aquí el versículo 38, nos vamos a dar cuenta que el enfoque en esta genealogía de Lucas es
que Jesús es hijo de Adán, hijo de Dios. Ese es el enfoque que hay en esta genealogía de Lucas. Mas, sin embargo, el enfoque que hay en Mateo, en la genealogía de Mateo, es que es hijo de David y es hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque hijo de David lo pone en el lugar de rey, es familia de realeza, Jesús. Pero hijo de Abraham lo pone, amados hermanos, yo lo tenía aquí, lo pone que es la raza escogida, hijo de Abraham, la raza escogida. Entonces, hay bastante que podemos sacar aquí de la genealogía. Si estuviste leyendo, es importante que hagas estas notas en tu Biblia. Ponle ahí, hijo de David, hijo de realeza, hijo de Abraham, la raza escogida. Amén. Hay bastante que yo he dado en anteriores videos, pero vamos a estar yendo un poquito más rápido ya que tenemos 20 capítulos que vamos a estar viendo. Aunque no vamos a verlos todos, pero sí vamos a ver bastante material. Y básicamente vamos a estar viendo el material que yo he anotado en mi Biblia. Bueno, lo segundo que te quiero mostrar también es de que ahí en el capítulo 1, versículo 18, dependiendo la versión que estés leyendo, te has de haber encontrado, capítulo 1, versículo 18, te has de haber encontrado con el nacimiento de Jesucristo, donde vamos a ver varias cosas muy importantes, que espero las puedas apuntar o subrayar en tu Biblia. Por ejemplo, amados hermanos, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, y aquí, amado hermano, es importante notar de que la cultura judía es muy diferente a la cultura de nosotros. Y entonces cuando leemos este versículo, nos parece un poquito difícil de comprender, porque dice, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y mira el versículo 19. Llaman a José, su marido, pero todavía no estaban juntos. Y entonces, ¿cómo es eso? Y esas son las preguntas que a veces surgen cuando no sabemos y no conocemos la cultura judía. Bueno, nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, de que la cultura judía, como lo he enseñado anteriormente, tiene diferentes pasos. Y uno de los pasos, amados hermanos, es Shidduchim, con K, Shidduchim. Ese es uno de los pasos del matrimonio judío. Y, amado hermano, el Shidduchim es un acuerdo matrimonial. Ahora, expliquemos algo un poquito necesario. Es importante saber de que el matrimonio judío, desde el mero primer paso, ya están comprometidos a matrimonio, ya se consideran matrimonio, pero no comienzan a tener relaciones hasta el último paso. O sea, ellos ya están casados. Por eso la Biblia menciona aquí de que estaba en el versículo que era, versículo 19, menciona a José como marido, pero dice aquí que ella todavía no se juntaba con él. Bueno, así era la judía. Shidduchim no se juntaban todavía, pero ya eran considerados marido y mujer. El segundo paso es Eirusim, que es un compromiso matrimonial. Y el tercer paso es el último, donde ya el esposo viene por la novia y se la lleva a su casa. Es el paso Nisuin con N. Y esto, amados hermanos, significa literalmente arrebatar. Interesante, ¿no? Eso es lo que significa. Bueno, entonces, tienes que apuntar ahí en tus notas, en estos primeros versos. Recuérdate de subrayar esta palabra desposada y explicar ahí los diferentes pasos del matrimonio judío. Amén. Déjame apuntártelos aquí para que los tengas a la mano.
Vamos a ver. Entonces el primer paso que te mencioné es Shidduchim, para que lo tengas. El segundo es Eirusin. Y el tercero, Nisuin. Amén. Cada uno de estos pasos tiene un sentido en nuestro lenguaje. Acuerdo matrimonial, compromiso matrimonial. Y el último es arrebatar. Eso es lo que significa. Amén. Entonces, esos eran los 3 pasos que hay en el matrimonio judío. Yo di una clase acerca de esto. Espero de que puedas recordar o bajar tus notas de esa clase. Pero en este repaso las cosas son un poquito más rápidas. Amén. Bueno, lo otro que vamos a ver en el capítulo 1, que es de mucha importancia, es que nos vamos a dar cuenta que el capítulo 2, vayamos por favor al capítulo 2, nos vamos a dar cuenta y en el capítulo 2, déjeme ponerlo acá, nos vamos a dar cuenta que dice cuando Jesús nació en Belén. Esto es muy importante que lo subrayes, si no es que ya lo hiciste. Jesús nació en Belén, pero el capítulo 2, versículo 23, nos deja saber que lo llamaban. Mire qué dice. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Por eso es de que le decían Jesús de Nazaret. Entonces, Jesús nació en Belén, como nos lo dice capítulo 2, amén, Belén de Judea, pero le llamaban Jesús de Nazaret porque habitó y creció ahí. Entonces, amados hermanos, es importante anotar esto. Capítulo 2, versículo 23 nos dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Mira qué interesante. Entonces, pero ya capítulo 2, versículo 1 nos dice lo otro. Vayamos también, amados hermanos, a lo que es el capítulo 2, versículo 11. Démonos cuenta que esto es un punto muy importante porque a veces pintan la historia de Jesús de una manera distinta, pero la Biblia no muestra eso. Nos vamos a dar cuenta que cuando llegaron los magos, que estos magos eran realmente astrólogos del oriente, lo que dicen mis notas aquí de la Biblia de estudio que tengo, astrólogos del oriente. Cuando ellos llegan, ellos ya no llegan a ver a Jesús en un pesebre como la historia popular lo pone. Y esta es la importancia de nosotros leer la Biblia, porque vamos a descubrir muchas cosas que las historias populares dicen de Jesús, pero que no son bíblicas. Nos vamos a dar cuenta que cuando ellos llegaron, amados hermanos, a ver a Jesús, ellos llegaron entonces a la casa. Ya Jesús estaba en su casa. Entonces no estaba en un pesebre como lo pintan. Mire lo que dice. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Esto es otra de las historias ahí populares, pero que no son bíblicas tampoco. Dicen y lo pintan de esta manera que eran 3 reyes magos. Pero la realidad es de que la Biblia no menciona eso. La Biblia sí menciona, amados hermanos, de que se llevaron 3 tipos de presentes. Y es usualmente de ahí de donde se consigue esa historia de que fueron 3 diferentes magos. Pero la Biblia no menciona eso. Solamente menciona que fueron 3 presentes: oro, incienso y mirra. Bueno, eso es algo que es bueno tener en tus notas. Vamos a ver qué más cosas yo anoté aquí.
Vayamos por favor también, amados hermanos, a lo que es el capítulo 2, versículo 15. Capítulo 2, versículo 15. Miremos ahí, que vamos a ver algunas otras cositas ahí. Dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Bueno, otra de las cosas, amados hermanos, que deberías de haber apuntado es de que en la palabra de Dios, especialmente aquí en los evangelios y también en el libro de Hechos, aparecen varios Herodes. ¿Y por qué aparecen varios Herodes? Porque el primero se llamaba Herodes, el que fundó ese nombre, si se puede decir. Pero los demás, amados hermanos, ese Herodes era el título, se convirtió en un título para los próximos reyes o tetrarcas. Entonces, el primero fue Herodes el Grande y fue tan famoso y tan popular con el pueblo judío porque él construyó, amados hermanos, este templo que estaba ahí en el tiempo de Jesús. Pero los demás personajes que vienen después de él fueron sus hijos. Y estos hijos, amados hermanos, se pusieron también el título de Herodes. Entonces, vamos a darnos cuenta de que en algunos lugares aparece la palabra Herodes y no es el mismo. Aquí están anunciando que este Herodes que mandó a matar a los niños, ¿verdad? ¿Se recuerda? Ese Herodes muere aquí en el versículo 15. Amén. Pero en el versículo 22, vayamos allá al versículo 22, dice, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Le están hablando a José, pero nos dejan saber ahí de que el próximo que vino a reinar, que se dividió la tierra que gobernaba Herodes el Grande, se dividió en varias partes. Y ahora sus hijos son los que están gobernando esas áreas. Cada uno de ellos se puso el título de Herodes, pero tenían sus nombres también para diferenciarlos. Amén. Bueno, sigamos viendo qué más cosas apunté. También, amados hermanos, vamos a ver el versículo, capítulo 3, versículo 12. Mira qué rápido se ve el tiempo. Capítulo 3, versículo 12. Dice, su aventador está en su mano. Aquí está anunciando Juan el Bautista, está anunciando la venida de nuestro Señor Jesús. Mire por favor el versículo 11. Desde el versículo 11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y dice aquí esta palabra que a veces nos las pasamos, estas palabras muy importantes. Su aventador está en su mano. Y si buscamos, amados hermanos, esa palabra en el diccionario, mira lo que dice. Tenedor para aventar, como esparciendo, como saliva. Aventador. Y yo tengo aquí en mis notas que era el instrumento para aventar trigo. Ahora, ¿por qué está haciendo referencia Juan el Bautista a esto que se está hablando? Bueno, porque en ese entonces, amados hermanos, tenedor para aventar era usado para que el viento se llevara lo que no tenía fruto, o sea, lo que no era el grano. Entonces, de esa manera limpiaban, amados hermanos, toda esa porción de trigo que tenían ahí. La basurita, la cascarita, era la que se la llevaba el viento y solamente caía nuevamente, amados hermanos, lo que era el grano. Entonces, mira lo que sigue diciendo, que hace sentido. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará.
Lo que pasa, amados hermanos, es de que en este entonces iba a venir un tiempo de juicio al pueblo de Israel. Todas aquellas personas, amados hermanos, que realmente no tenían fruto, así como el aire se lleva toda esa basura del trigo, toda la cáscara del trigo, así igualmente, amados hermanos, el Señor traía una labor. La labor era limpiar. Mira qué interesante. Bueno, sigamos viendo qué más cositas podemos encontrar. En el capítulo 3, versículo 16, vamos a ver. Dice: Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, nos vamos a dar cuenta que aquí está la Trinidad, como ya lo hemos enseñado anteriormente. Jesús está en el agua. Amén. Claramente nos lo dice ahí. ¿Y por qué lo tengo que reiterar? Porque dicen, amados hermanos, algunas religiones, una en específico, de que cuando Jesús estaba aquí en la tierra, el cielo se quedó vacío. No había nadie de autoridad en el cielo. Pero eso no es lo que muestra la palabra de Dios. La Biblia dice que Jesús estaba en el agua en ese momentito, y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía. Amén. Entonces el Espíritu de Dios viene también sobre Jesús, pero también se escuchó una voz. Y hubo una voz de los cielos. Amén. Que decía: Este es mi Hijo amado. Entonces aquí en estos versículos tenemos la Trinidad. El Hijo está en el agua. El Espíritu Santo viene en forma de paloma hacia el Hijo. Y el Padre está desde el cielo dando una voz que dice: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Muy importante este versículo, pero nos vamos a dar cuenta que el capítulo 4, versículo 1, es llevado al desierto. Jesús, ¿por medio de quién? Por el Espíritu Santo, para ser tentado por el diablo. Y fíjate que yo apunté algunas cosas aquí de estas tentaciones que son de mucha importancia. Miremos la primera. El versículo 3. Ahí en el versículo 3 aparece esta primera tentación. Y vamos a darnos cuenta cómo Jesús venció estas tentaciones. Dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está. Démonos cuenta que Jesús usó la palabra de Dios para vencer la tentación de Satanás. Pero también tenemos que notar que no fue solamente la palabra de Dios. Él escogió ciertos versículos que nos dan luz del otro ingrediente que él usó. Y vamos a ver, amados hermanos, cada una de estas tentaciones para ver realmente qué era el otro ingrediente que Jesús tenía. Porque a veces nosotros pensamos de que con saber mucha Biblia, amados hermanos, podemos nosotros vencer. Pero no. Hay mucha gente que sabe mucho más Biblia que nosotros y están viviendo una vida perdida. No es solamente conocer la palabra, sino también es necesario estos otros 3 ingredientes que espero de que tú puedas apuntar el día de hoy. Mira por favor, entonces dice: él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, y aquí está, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, vamos a ver, amados hermanos, y te los voy a apuntar acá, vamos a ver si sale ahí, ¿sí? Te los voy a apuntar aquí para que los tengas. Déjeme borrar esto entonces acá. Y nos vamos a dar cuenta
que la primera cosa que usó Jesús para la primera tentación usó, amados hermanos, la palabra y también usó, amados hermanos, una buena prioridad. Él tenía alineadas sus prioridades. Nosotros no podemos usar la palabra de Dios si lo que estamos hablando, amados hermanos, nosotros no lo vivimos. La razón por la cual funcionó esto para Jesús, bueno, en primer lugar Él es Dios, pero la enseñanza que nos está dejando es de que esto funciona cuando nosotros vivimos la palabra. Porque Él escogió este versículo. Él pudo haber escogido otros versículos, pero Él escogió este versículo porque sus prioridades las tenía bien alineadas. Y cuando lo mezcló con la palabra de Dios, entonces, amados hermanos, tuvo aquella fuerza y aquel poder, aquella autoridad. Amén. Entonces, recordémonos, la tentación número 1 tiene que ver que usó la respuesta de Jesús. Si le ponemos acá, tiene que ver, amados hermanos, con la palabra de Dios, pero también con tener las prioridades bien alineadas. Porque Él dice, amado hermano, ahí claramente, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué era lo importante? La palabra. En ese momento no era tiempo de estar comiendo, sino de estar ayunando. Eso nos indica que sus prioridades de Él estaban bien alineadas. Vivía Él esas prioridades. Muy importante. A veces queremos nosotros tener esa autoridad que Jesús tenía cuando se predica. Bueno, hay que vivir la palabra para poder tener esa autoridad. Y una de las cosas es esas prioridades tienen que estar bien alineadas. Bueno, miremos la tentación número 2. Vamos a dar cuenta la respuesta tiene que ver, ahora miremos por favor ahí en el versículo, déjeme ver, versículo 6, 4:6. Dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con pie en piedra. Bueno, alguien sabe, ponme en los comentarios, ¿cuál fue el versículo que usó Satanás ahí? ¿Qué capítulo de la Biblia usó? Porque él está diciendo, escrito está, le está diciendo a Jesús. ¿Qué fue lo que usó? El Salmo 91. Un salmo que tiene que ver con la protección divina. Ese es el versículo, el salmo que usó Satanás. Ahora, miremos la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús usó ahora un versículo, amados hermanos, donde nos muestra que tenía no solamente la palabra de Dios, sino tiene que ver con una correcta actitud. Fíjate que hay gente que dice, es que Dios a mí me protege, por eso yo no tengo que hacer tal cosa, por eso no uso cinturón de manejo, por eso no uso tal cosa. Amados hermanos, démonos cuenta que Jesús es el Hijo de Dios y Él no pensaba así. Nos damos cuenta que aquí Jesús tenía una actitud correcta delante de la tentación. Una actitud correcta. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, usó la palabra de Dios. Él escogió este versículo que lo usó contra el diablo.
pero también tenía una actitud correcta, una actitud centrada. Sí, Dios me defiende, Dios me protege, pero no lo voy a poner, no voy a poner, no voy a poder ponerlo a tentación. Mira qué interesante. Entonces, es importante eso. Miremos la tentación número 3. Bueno, tentación número 3. La respuesta de Jesús. Usó la palabra de Dios y miremos el versículo 8 ahora. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Jesús usó la palabra de Dios como las otras veces, pero ahora está combinada con un enfoque correcto. Amén. Un enfoque correcto. Démonos cuenta que le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Este enfoque es tan importante en el cristiano, amados hermanos, porque a veces las tentaciones de Satanás van a ser tan jugosas, si se puede decir así, con el dinero, con un nuevo trabajito, con una relación prohibida. De distintas maneras Satanás puede venir a tentar, pero es importante practicar ahorita antes de la tentación, porque eso es lo que hizo Jesús. Jesús practicaba estas cosas. Es importante practicar nuestras prioridades, estar bien alineadas. Nuestra actitud es centrada y correcta. ¿Y dónde conseguimos cómo va a ser una actitud centrada y correcta? En la palabra de Dios. Entre más profundices en la palabra, más rápido vas a poder aprender de esa actitud correcta que debemos de tener. Pero lo tercero es, amados hermanos, es siempre enfocarnos en Dios. Te ofrece más dinerito en otro trabajo, pero no te deja meterte con Dios como lo estás haciendo ahora. Enfócate en Dios. Es más importante eso. Tan importantes estos detalles. Bueno, sigamos entonces, amados hermanos, tenemos unos minutitos más. Y ahora vamos a ver algunos detalles del capítulo 5. Miremos el capítulo 5, aquí, versículo 1, donde está el Sermón del Monte. Y algo que tienes que saber es que el Sermón del Monte dura varios capítulos. El Sermón del Monte es del capítulo 5, versículo 1, y no te das cuenta que termina hasta lo que es el capítulo 7. El capítulo 7 al final. Ese es el final del Sermón del Monte. Entonces, hay varios capítulos. Capítulos 5, 6 y 7 son todos relacionados con el Sermón del Monte. Pero ahora miremos por favor ahí en las bienaventuranzas, donde se nos mencionan 7 bienaventuranzas que tienen que ver con carácter y 2 bienaventuranzas que tienen que ver con persecución. ¿Y por qué estas 7 bienaventuranzas con carácter? En el versículo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perdón, 9, hasta el 9. Son bienaventuranzas que tienen que ver con carácter. Bueno, cada una de estas, amados hermanos, de estas 7 bienaventuranzas, del versículo 3 al versículo 9, tienen que ver con los rasgos de un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano debe de tener todas estas cosas que aparecen ahí en las bienaventuranzas. Por ejemplo, bienaventurados los pobres en espíritu. Y te preguntarás, pastor, yo no sé si soy pobre en espíritu o no.
El pobre en espíritu se refiere, yo hice un estudio acerca de esto, y se refiere a aquellas personas que siempre están anhelando a Dios. Siempre están anhelando a Dios. Siempre están buscándolo. Siempre en su mente y en su corazón sienten que no fue suficiente lo de esta noche, lo del servicio, no fue suficiente con lo que acaban de leer, quieren más. Eso es, amados hermanos, a lo que se refiere la palabra. En lugar de aquel que ya se siente rico, como el cristiano de la Odisea. Vayamos ahí a Apocalipsis rápidamente y nos vamos a dar cuenta que ahí está lo opuesto de este cristiano que aparece aquí en Mateo. En Apocalipsis capítulo 2, vamos a ver, es el capítulo 3, perdón. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Miremoslo por favor. Déjeme poner mi lapicero ahí. Capítulo 3, versículo 17. Mira lo que dice. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ese es el otro tipo de cristiano. Uno de los cristianos, el de las bienaventuranzas, ese es un solo cristiano. Y nosotros todos debemos de anhelar tener todas esas 7 bienaventuranzas relacionadas con el carácter. Y dice ahí, amados hermanos, aquí en Apocalipsis, que existe otro cristiano. Este es el tibio. El tibio dice, yo ya recibí suficiente, ya no tengo que ir al servicio. Yo ya leí la Biblia bastantes veces, no necesito leerla otra vez. Yo ya oré suficiente, yo ya ayuné. Esas cositas, amados hermanos, solamente muestran el tipo de cristiano que uno es. Es importante que mires aquí, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Bueno, entonces ahí en Mateo capítulo 5, versículo 1, aparecen estas bienaventuranzas. Y la primera es esta, acerca de los pobres en espíritu, aquellos que siempre andan anhelando de Dios. Pero nos damos cuenta que cada una de estas las debemos de anhelar, pero en el versículo, déjame regresar aquí, en el versículo 10 nos dan una garantía. Si tú tienes esas 7 bienaventuranzas que se mencionan ahí, del versículo 3 al versículo 9, es por garantía, es seguro, sin falta, que vas a tener persecución. Mira lo que dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. No hay quite, amados hermanos. Si sientes que te tiran pedradas, si sientes de que a cada rato la gente es celosa de ti, es envidiosa de ti, con justa razón, ¿verdad? Por supuesto, porque estás viviendo una vida cerca de Dios, eso es común y eso va a ocurrir. Porque ese es el resultado de vivir una vida, amados hermanos, verdaderamente cristiana. El versículo 10 nos dice eso, pero el versículo 11 también nos dice, mira, no solamente te van a perseguir, sino que van a hablar mal de ti. Mira lo que dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Qué dice? Mintiendo. Ahora nos da algo bonito aquí al final, el versículo 12. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bueno, entonces hay bastante información ahí que podemos tomar. Sigamos viendo entonces, amados hermanos, algunas otras cositas que son de mucha importancia en esta semana 1. Cosas que tal vez no he mencionado anteriormente.
Vayamos por favor a Mateo capítulo 7. Capítulo 7, que también lo tuviste que haber visto. Versículo 13. Y ahora aquí nos muestran varias cosas y nos lo muestran, amados hermanos, en grupos de dos. En grupos de dos. Y vamos a ver qué significan cada una de estas cosas. Por ejemplo, aquí dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Bueno, nos dicen de dos puertas. Démonos cuenta, todo lo que vamos a ver ahorita es en grupos de dos. Y esto primero nos dice, entrad por la puerta estrecha. Entonces hay una puerta estrecha, pero también hay una puerta ancha. Amén. Y espacioso el camino. Ahora nos hablan de dos caminos. Bueno, miremos lo que es las puertas. Las puertas tienen que ver, amados hermanos, con decisión. Las puertas con decisión. Pero después nos hablan de los caminos, los dos caminos. Y dice, espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino. Ahora nos hablan del segundo camino, angosto, que aparece aquí. El camino nos habla de dirección. Amén, de dirección. Entonces, las puertas nos deja saber, nos habla acerca de decisión. Los caminos nos habla de dirección, pero sigue viendo. Mira lo que dice, por favor, aquí en el versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces aquí está lo tercero. Ahora nos van a hablar de dos distintos árboles. Un árbol bueno y un árbol malo. Los árboles tienen que ver con conductas. Conductas. Amén. Los árboles. Entonces, las puertas tienen que ver con decisión. Los caminos tienen que ver con dirección, a dónde te diriges. Y los árboles tienen que ver con conductas. ¿De qué manera te diriges? Amén. Y por último, vamos a ver ahí esos versículos en el versículo 24. Todo en pares de dos. Mira, inclusive te lo ponen aquí en la Biblia, los dos cimientos. Pero yo no le puse cimientos, yo lo aprendí de otra manera. Mira el versículo 24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundado sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Bueno, nos damos cuenta, amados hermanos, de que aquí están hablando de dos casas. Entonces el último punto es las dos casas. Y estas dos casas, amados hermanos, realmente tienen que ver con el destino. La casa del destino. Tiene que ver el destino. Bueno, démonos cuenta de que están hablando de dos tipos de personas. Una que es obediente a los mandamientos del Señor. Y la otra que es desobediente. Solo escucha, solo oye, pero no hace. De eso se tratan las dos casas. De dos tipos de personas. Entonces, recordémonos. Puertas tiene que ver con decisión. Caminos tienen que ver con dirección. Árboles tienen que ver con conductas. Y casas tienen que ver con el destino. Amén. Voy a dar una más. Yo creo de que tenemos todavía algún poquito de tiempo. Vamos a ver qué más hay aquí.
Amén. Otra de las cosas también de mucha importancia, que ya lo he mencionado varias veces, es lo que es el capítulo 13 de Mateo. Es más, bastante del estudio que hemos preparado de las iglesias del Apocalipsis están basadas aquí en Mateo 13. Amén. Y con esto terminamos. En aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Bueno, aquí hay 7 parábolas, amados hermanos. Hay 7 parábolas hermosas. Cada una de esas parábolas tiene que ver con las 7 iglesias del Apocalipsis. Vayamos ahora, amados hermanos, a lo que es Mateo capítulo 13, versículo 1. Y vamos a ver ahí, amados hermanos, y con esto terminamos, las parábolas del reino. Aquí, amado hermano, hay bastante material que necesitamos ver. Solamente vamos a ver una de las parábolas, pero te quiero enseñar algunas cositas que es necesario que revises. Por ejemplo, vamos a darnos cuenta, amados hermanos, que la primer parábola es la parábola del sembrador. Ahí en Mateo capítulo 13, la primer parábola es la parábola del sembrador y tiene que ver con la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2. La segunda parábola es la parábola del trigo y la cizaña y tiene que ver con Esmirna. Amén. La tercera parábola es la parábola de la semilla de mostaza y esta tiene que ver con Pérgamo. O sea que puedes agarrar estas parábolas, estudiarlas e ir estudiando el Apocalipsis, las 7 iglesias del Apocalipsis a la misma vez, porque te va a ayudar bastante a comprender eso. Y yo he dado unos estudios acerca de eso. La próxima tiene que ver con la levadura. Y esta, amados hermanos, tiene que ver con la iglesia de Tiatira, que significa opresión femenina. Y mira, amados hermanos, qué interesante, porque si leemos la parábola de la levadura ahí en el versículo 31, 13:31, miremos por favor lo que dice. 33. Dice así: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Esta levadura la tomó una mujer. Levadura no tiene un buen significado o simbolismo en la Biblia. La levadura tiene que ver con doctrina. La levadura. Y usualmente tiene el simbolismo de mala doctrina. Pero mira lo que dice, que fue una mujer la que la tomó. Y dice en Apocalipsis de que era opresión femenina. Tiatira es lo que significa Tiatira. Entonces, hay bastante ahí que podemos ver. Miremos ahora la próxima. Dice que la próxima es la parábola del tesoro escondido. Y te las apunto para que las tengas listas, ¿verdad? Esta es Sardis. Después sigue la perla de gran precio. Amén. Y esta tiene que ver con Filadelfia. Ahora, si lees la carta a Filadelfia, te vas a dar cuenta por qué es la perla de gran precio. Es una carta, amados hermanos, al cristiano fiel. Al cristiano fiel. Pero después termina, amados hermanos, con la parábola de la red. Amén. Y este tiene que ver con la Odisea, que básicamente nos está dejando saber de lo que se trata. La parábola de la red comparada a la parábola de la Odisea, a la iglesia de la Odisea. Si miramos la parábola de la red, dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llenas, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo
echan fuera. Esa es una parábola del fin de los tiempos. La Odisea es una carta a la iglesia del fin de los tiempos. Por eso van de la mano ambas historias, la parábola y su carta de Apocalipsis. Entonces, amados hermanos, yo creo de que eso es tal vez algunas de las cosas más sobresalientes, amados hermanos, de estos 20 capítulos, ¿verdad? El examen va a ser, amados hermanos, basado en la lectura. O sea, no va a ser basado en lo que hoy estudiamos en el video. No va a ser basado en eso. Aunque tal vez mencione y haga algunas preguntas acerca del video.